y ahí es donde el amor propio se empieza a perder. En algún momento de nuestra vida, mirarnos al espejo y no reconocer a la persona que está ahí. Cuando llegamos ya a una etapa adulta, pues ya mucha gente está tan lleno de culpa que el amor propio ya se olvidó por completo. Cuando una persona cree que no vale, cree que no merece, que tiene autoestima baja, un autoconcepto bajo, pues desde ahí ni siquiera se da la oportunidad de ver hacia adentro y descubrir que hay valor. Reconocer y aceptar quiénes somos. Reconocer primero, aceptarlo después, porque no es lo mismo. Y el tercer paso fundamental, tomar acción. El día de hoy, en Hablando de, un tema bien interesante y bien importante para nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente, en nuestra vida muchas veces lo entendemos al revés y terminamos persiguiendo y amando y esforzándonos por cosas y por personas primero que a nosotros mismos. El día de hoy, Hablando de, estamos con un invitado muy especial y estoy honrado con la presencia del autor de 16 publicaciones, coach, conferencista, excelente psicólogo y mejor amigo. Estoy con Rodolfo Michel. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, contento, agradecido con esta oportunidad. Al contrario, hermano, si supieras cómo traigo el corazón, lo traigo súper acelerado de lo emocionado que estoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema, Rodo, híjole, el amor propio. ¿Cómo llegamos a perderlo y cómo lo recuperamos, hermano? Fíjate, qué tema tan importante. Cursi para algunos, romántico para otros. Sin embargo, la ciencia cada vez más se pone de acuerdo en que la salud física, emocional, espiritual y mental tiene su origen en el amor propio, en la aceptación, en el autoconcepto elevado. Y fíjate, empezabas con una frase que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La mayoría de la gente no tiene amor propio. Entonces, si desde esa falta de amor propio amamos a los demás igual que como se ama una persona que no se ama, pues por eso el mundo está tan convulsionado, porque pues qué manera de amar si ni siquiera amas a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Entonces, claro que se puede recuperar porque nacimos con amor propio. O sea, cuando un bebé está en el vientre y cuando nace, pues viene claro, consciente, entre esa aparente inconsciencia, pues viene consciente de que no le falta nada. A un bebé no le falta nada. Sin embargo, en el camino de la vida, cuando los adultos que están alrededor lo van adulterando, pues le hacen dudar de su grandeza. Y ahí es donde el amor propio se empieza a perder. Porque empieza ese ser humano a llenarse de culpa. Porque fíjate, cuando un niño es castigado, por ejemplo, el niño piensa desde su imaginación, porque la imaginación de un pequeño es muy distinta a la del adulto, claro, que no es suficientemente bueno. Entonces empieza a sentir culpable, me castigaron porque no soy bueno, me regañaron porque no soy bueno. Entonces la culpa, desde mi punto de vista, va haciendo que el amor propio disminuya. Cuando llegamos ya a una etapa adulta, pues ya mucha gente está tan lleno de culpa, claro, que el amor propio ya se olvidó por completo. Entonces, ahí es la labor, recuperarlo. Oye, Rodo, y a veces cuando nos condicionan, ¿no? Clásico desde niños, ¿no? Si no te portas bien, no te voy a querer. Entonces, empezamos a conducir nuestra vida pensando que tenemos que ser de cierta manera o de cierto modo para que nos quieran, ¿no? Sí. Y empezamos a concentrarnos más en otras personas. Tengo algunos puntos, Rodo, que me gustaría que platicáramos, que abordáramos a lo largo de esta charla para poner un poco más en contexto a la gente de cómo vamos perdiendo el amor propio, cómo se va erosionando, cómo se va lastimando hasta en algún momento de nuestra vida mirarnos al espejo y no reconocer a la persona que está ahí. Entonces el primer punto es por no estar para nosotros mismos, Rodo. Dice por ahí que nos dedicamos a construir los sueños de alguien más, pero olvidamos en el camino los de nosotros, Rodo. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues es que mira, cuando una persona cree que no vale, cree que no merece, que tiene autoestima baja, un autoconcepto bajo, pues desde ahí ni siquiera se da la oportunidad de ver hacia adentro y descubrir que hay valor. Hablando de vernos al espejo, hay gente que no soporta verse al espejo. Uh-huh. Hay gente que se ve al espejo
e inmediatamente se voltea. A mí me ha tocado gente en los entrenamientos en donde participo que ha compartido. Tenía años sin verme al espejo. Entonces, imagínate si tú no te ves al espejo porque no te aceptas y tienes hijos que tampoco los ves a los ojos y los hijos siempre están buscando la mirada de papá y mamá. Entonces, desde ahí, padres sin amor propio generan hijos que no tienen amor propio. Y es una cadenita constante. Entonces, lo primero es reconocer y aceptar quiénes somos. Reconocer primero, aceptarlo después, porque no es lo mismo. Y el tercer paso fundamental, tomar acción. ¿Acción para qué? Pues a través de ese proceso de introspección, sanar cada herida emocional que tengamos desde el vientre, o incluso hay quien dice desde antes del vientre, hasta el día de hoy. Eso, en resumen, es hacernos responsables. Porque cuando nos hacemos responsables de nuestra historia y ya no estamos buscando quién venga a curar esas heridas, desde ahí el amor propio empieza a resurgir. Porque empezamos a perdonarnos y a perdonar a las personas que nos lastimaron. Entonces, el perdón, fundamental para desarrollar amor propio. Sin perdón difícilmente hay futuro, hay un dicho que dice, ¿no? Rodo, a veces, y esto lo dije precisamente en un live en Instagram, recuerdo muy bien, en el que yo decía, y es el segundo punto, por callar lo que sentimos. Yo le preguntaba a la gente, alguna vez, les dije, a ver, pónganme un emoji de una manita arriba, si alguna vez te guardaste algo en la garganta y te quedaste con algo en el pecho y que querías decir, pero te callaste por la razón que quieras. Entonces, en el chat se empezaron a dibujar las manitas, ¿no? Pregunta obligada, ¿por cuánto tiempo? Rodolfo, 5 años, 15 años, 10 años, 20 años y por allá alguien dijo 45 años. Toda una vida y el segundo punto, callándonos lo que sentimos, Rodo. ¿Cuánto daño nos hace esto? Mira, ahora que las neurociencias investigan cada vez más lo que tiene que ver con el cerebro, con los bioquímicos que el cerebro produce, algunos que necesitamos para vivir en dosis adecuadas, pero hay personas que desde la falta de amor propio y la falta de inteligencia emocional producen esos bioquímicos como el cortisol, tan de moda en este momento, que en dosis altas nos enferma en todos los sentidos, ¿no? Terriblemente, ¿no? Terriblemente. Entonces, fíjate, un bebé, yo me remonto mucho a la infancia porque gran parte de lo que me apasiona es la sanación de ese niño interior, de esa niña interior, que llegó al mundo siendo perfecto, creativo, libre, apasionado. Un bebé consigue siempre lo que quiere. Es tan apasionado que si tiene hambre llora y le dan de comer. Si quiere un juguete hace berrinche y se lo dan. Hasta que les vamos cortando las alas y les empezamos a hacer creer que no son suficientemente buenos. Hay papás que les dicen, cállate, no grites, no digas lo que piensas. Entonces, eso, no llores. Entonces, eso va haciendo que conforme va creciendo, empiece a sentir que algo le falta, que no es suficiente. Se convierte en un adolescente que tiene una autoestima baja porque vio a papás con autoestima baja. Ese adolescente se convierte en un adulto joven con autoestima baja, falta de amor propio. Y si elige tener pareja, atrae a su vida una pareja sin amor propio. Porque atraemos para nuestra vida no lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces se convierte en un cuento de nunca acabar, porque dos personas sin amor propio generan hijos que no tienen de dónde aprender el amor propio. Claro. Entonces es una cadenita que hasta que cada ser humano se hace consciente de ello y se ocupa de trabajar en su persona, pues empieza a recuperar ese amor con el que nació y que le hicieron creer que no era. Entonces cuando nos hacemos conscientes de que podemos sanar cada herida y recuperar esa esencia, esa luz, pues nuestra vida se transforma. Porque el amor empieza con el amor propio. Y algo muy valioso es que el amor propio es un hábito. Como cualquier hábito requiere practicarse y practicarse y practicarse. Entonces, desde mi punto de vista, es la suma de trabajar en el perdón, sanar todas las heridas para vaciar y adquirir nuevas herramientas que nos hagan recordar quiénes somos. Creo que no se puede llenar una persona de amor propio, adquirir amor propio, si no sana cada una de las heridas
que a lo largo de su vida le fueron provocadas. Claro, Rodo, qué interesante lo que dices. Me lo han preguntado mucho por internet y ya ves que en psicología se maneja que los patrones familiares, y aquí la palabra es tienden a repetirse, no es una condena. Es decir, desde lo que nos acabas de comentar, puede trabajarse esto y romperse con la inercia es decir, si tuvimos padres que por situaciones X no aprendieron a amarse a sí mismos y trataron de abrirse en la vida con las posibilidades que tenían a la mano y como pudieron, y tuvieron hijos que no criaron con amor propio, porque ellos así nunca lo aprendieron. ¿Es posible romper este patrón? Sí, claro, a eso se llama responsabilidad, que cada ser humano se haga responsable, reitero, de su historia. Y para ejemplo, pues el mío, yo soy el menor de 11 hermanos, y fíjate, hablando de inteligencia emocional y de otro tipo de inteligencias, todos mis hermanos, y yo no era la excepción, teníamos una inteligencia y tenemos una inteligencia intelectual alta, o sea, muy buenos en la escuela, sacábamos 10, y de hecho nuestros papás se enfocaban en eso, creyendo que esa inteligencia era fundamental y que era definitiva para el éxito y el bienestar. Y resulta que en una ocasión, estando yo en la secundaria, tenía 11 años, recién entré a la secundaria, y fui uno de los mejores promedios, fui el mejor promedio de mi grupo. Ajá. Entonces llegué a casa contento porque había sido reconocido con mi boleta de calificaciones. Okay. Y tenía un 8, muchos 10 y un 8. Y cuando entregué la boleta a mi mamá, pues ella la vio y me dijo, tú sabes que en esta casa no se firman 8. Hijo. Y no conforme con eso, tiró la boleta al piso. Entonces, imagínate para un niño a punto de convertirse en adolescente, tener el rechazo de mamá. Entonces esa herida fue quedando ahí y yo no estaba consciente de eso. Hasta los 23 años que tomé un entrenamiento que me permitió ir profundo, descubrí cómo eso me marcó y cómo minó mi amor propio. Porque fíjate, a pesar de ese evento, seguí teniendo los mejores promedios, estudié odontología. Gracias a mi promedio entré automáticamente o inmediatamente a una especialidad en endodoncia, pero siempre tenía la sensación de que no era bueno. Inseguridad profunda, que no era suficiente. Hasta que a los 23 años que viví este proceso y recordé muchos eventos, me encargué de sanarlos y yo como adulto crear la certeza de que sí era bueno, pero a raíz de que pude sanar el dolor que me generó una mamá que no tenía amor propio, porque no lo aprendió en casa. Entonces son cadenitas que se van transmitiendo hasta que uno de la familia elige tomar las riendas, primero de su historia, y afortunadamente, cuando tuve hijos y que había descubierto todo esto, pues generé hijos, lo digo con respeto, con humildad y con amor, hijos que tienen amor propio, porque lo aprendieron de mí, de su mamá, y aunque siempre hay trabajo, pues yo creo que ellos tienen claridad de que es posible y que no es nada más un término fantasioso, sino que es real. Claro. Entonces, desde ahí generas parejas que sean proporcionalmente a ti en cuanto a amor propio. Porque fíjate, cuando hay amor propio, no permites algo que vaya en contra de ti. No permites que tu pareja te grite, por ejemplo. Desde el primer grito, pues ya, ¿qué haces ahí, no? O que te lastimen. Yo no juzgo, pero no logro entender cómo alguien puede estar en una relación donde durante 20 años me humilló. Pues desde el día 1, ¿por qué permitiste eso? Ahora, yo siempre le digo a los papás que tienen hijos ya grandes, le digo, ni te quejes de tus yernos, ni te quejes de tus nueras, porque tus hijos escogieron pareja desde lo que aprendieron que era normal en casa. Entonces, antes de ver hacia afuera y decir, es que mi nuera maltrata a mi hijo, pregúntate, ¿qué generé en mi hijo como para que se relacionara con una persona que lo maltrata? Porque si tienes amor propio, desde la primer cita hay un foco rojo, pues te retiras de ahí. Pero hay gente que desde el amor propio esos focos rojos pues ni siquiera los toma en cuenta. Entonces hay tantas creencias y paradigmas limitantes al respecto que conviene descubrir. Totalmente. Rodo, acabas de tocar un tema bien importante que para muchas personas resulta extremadamente doloroso. En tu experiencia, tus hijos aprendieron de un padre que no tuvo esas herramientas, pero que responsablemente, de manera afectivamente responsable,
trabajó sobre ellas y entonces pudo generar un cambio. Ahora,